qué características tiene, qué lo diferencia del RIGI que ya estaba rigiendo a partir del 2024. Estamos en comunicación con Iñaki Fernández, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Económico Justo y Sostenible del OSIPEX. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes, bienvenido. Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. Hola, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia. ¿Cómo andas, Iñaki? ¿Todo tranqui? Muy bien. Disculpame. Sí, ahí estábamos escuchando ahí, nos Hay desconcentró una música que se... de fondo. Ahora sí. Ahí está. Iñaki, bueno, estamos hablando sobre el Super Rigi y lo primero que, para entrarle al tema, si nos podés contar más o menos qué características principales tiene este Super Rigi que lo caracteriza del Rigi. Bueno, para empezar, tratarles un poquitito de Rigi, ¿no? Que originalmente fue planteado hace 2 años como un régimen de positivos, cambiarios, tributarios para grandes inversiones a partir de $200 millones en distintos sectores que el gobierno consideraba estratégicos. Nosotros en su momento entramos, el RIGI original estaba enterrado dentro del proyecto original de la ley bases. Si se acuerdan, la ley bases era centenares y centenares de leyes modificadas. Bueno, en uno de los anexos venía escondido el RIGI, y el RIGI había sido diseñado por alguno de los grandes estudios de abogados de este país que presentan los intereses de las grandes empresas multinacionales y nacionales del país. Bien. Iñaki, discúlpame un poquito. Capaz que para ponerlo Iñaki, en cuenta, toma todo lo que tenía el RIGI original, digamos, todos los beneficios para estas grandes empresas, toma todo lo malo y no incorpora nada nuevo. Lo único que hay son algunas modificaciones respecto a, bueno, el monto de las inversiones que se requieren para entrar. En el caso anterior, $200 millones, ahora son $1.000 millones mínimamente como inversión para entrar en este régimen de exenciones. Iñaki, ¿me escuchás? Pero después todos los instrumentos y todos los beneficios son implementados de manera aún más grave o perjudicial, digamos, a nuestro entender, sin ningún tipo de objetivo de desarrollo de mediano y largo plazo. O sea, todos los instrumentos que se comprenden en este nuevo RIGI, o sea, estamos hablando Super RIGI, digamos, en lo que refiere a, qué sé yo, por ejemplo, los sectores estratégicos elegidos, las concesiones tributarias, o sea, son similares al RIGI original, pero que vuelven a tomar la letra original, retomando todo lo que se había intentado mejorar en las negociaciones para aprobar el RIGI original. Hubo distintos, por ejemplo, ganancias que finalmente tributaban el 25%, bueno, ahora van a tributar el 15%. O sea, son mayores los beneficios todavía, aumentando los márgenes de rentabilidad que realizan estas inversiones. Te doy el ejemplo de ganancias y lo mismo para otro tipo de impuestos o todo lo que son las disposiciones de liquidación de divisa. Y a cambio de esto no se establece ninguna meta, ningún objetivo, ni respecto a empleo, ni de inversión en desarrollo, transferencia de tecnología. O sea, se toma todo lo que había, se le dan más beneficios y sin ningún tipo de mejora en cuanto al perfil de desarrollo productivo. Claro, totalmente. Iñaki, ¿nos estás escuchando ahí? Sí, lo escucho. Bien. Sabes que nosotros estamos escuchando con mucho eco y dificulta un poco la comprensión. No sé si estás en un lugar por ahí, si te podemos volver a llamar, y no sé si por ahí estás hablando con manos libres, altavoz o algo de eso, por ahí también para poder tratar de mejorar un poco la comunicación. Bueno, sí. Dale, ahí nos volvemos a comunicar. Dale. Mientras tanto, bueno, repasamos un poquito lo que decía Iñaki. Una de las cosas es que este Super Rigi lo que hace es cobrar mucho menos impuesto a las ganancias, entre algunas cosas. Mientras el Rigi anterior era del 25%, el Super Rigi es del 15%. Claro.
lo cual baja un 10% lo que retiene el Estado mediante el impuesto a las ganancias. También pasan desde el primer día lo que son las retenciones a las exportaciones, ¿no? Los derechos de exportación es del 0%, cuando el régimen general varía entre el 0 y el 33. Algunos de los datos, digamos, de lo que es el Superrigi y repasando un poco lo que nos estaba diciendo Iñaki. Claro, y dentro de estas industrias, o sea, las industrias que supuestamente vienen para acá, eso es para ellos nada más. Después las industrias que tenés acá en Argentina, No, claro, son para inversiones nuevas a partir de claro, 1.000 millones de dólares. claro. O sea, ahí también te marca un punto de partida que es, Exacto. bueno, para nuevos jugadores que todavía no están Exacto. o nuevos proyectos que todavía no están acá en Argentina, y que parten de ese monto, ¿no? Exacto. A ver si ahí recuperamos la comunicación. Iñaki, ¿nos escuchás? Hola, hola. No, todavía no lo todavía tengo. no. Bueno, y mientras tanto eso, obviamente, por ejemplo, sin poner una vinculación con las industrias locales y demás, es otra de las cosas que también venía un poco del RIGI anterior. Exacto. Iñaki, ¿ahí nos escuchás? Sí, ahora los escucho. No sé si ustedes Perfecto, ya ahí me te pueden escuchamos escuchar bárbaro. mejor. Sí, te escuchamos Te bárbaro. ahí. escuchamos Perfecto. muy bien. Bueno, para continuar un poco la charla y el punto donde venías, donde nos comentabas un poco las diferencias entre el RIGI anterior, el que está vigente, y este Super RIGI que tiene media sanción en diputados. ¿Qué análisis haces de por qué un Super RIGI, teniendo a tan solo un año y medio, un poco más de la aprobación del anterior régimen, por qué ahora se avanza con este Super RIGI? Yo creo que por un lado hay un escenario donde el gobierno está muy complicado con la disponibilidad de divisas, pese a que tenemos una balanza comercial eh, superavitaria y que han habido más exportaciones que importaciones, y eso ha mejorado un poquitito el frente interno. Digamos, en el mediano plazo, el año que viene, una importante acumulación de vencimientos, y eso son dólares que se le va a ir a la economía argentina. Por lo tanto, el gobierno sale a la búsqueda de dólares. Claro. Habrán visto que hace poco se intentó con un nuevo blanqueo, ahora tenemos este nuevo RIGI. También estamos a la espera de cómo salgan las elecciones en Estados Unidos, pero son distintos puentes que va construyendo el gobierno, y sobre todo, digamos, Toto Caputo, el ministro de Economía, que es un mesadinerista y va Sí. creando como puentes financieros para llegar, bueno, en este caso a las elecciones, y a cubrir esa necesidad de dólares y de divisas. ¿Qué pasa? El RIGI anterior recién lleva aprobado, desde a 2 años de su aprobación, 16 proyectos. Esos 16 proyectos supuestamente son por aproximadamente 30.000 millones de dólares. Ajá. El tema es que hasta ahora se llevan liquidado más o menos el 2% de ese total. O sea, estamos hablando de 700 millones de dólares. Claro, no es nada para Son- la plata. es muy exigua la guita. Claro. Exactamente. Entonces necesitan las divisas, y me parece un nuevo intento, y la verdad que es una lectura totalmente errónea de cómo atraer inversiones, porque nosotros no negamos que sea necesario inversiones para desarrollar distintos sectores productivos. El tema es cómo realizás ese proceso de atracción de inversiones. Nosotros consideramos que este Super RIGI, lo mismo que el RIGI anterior, redundan en renuncia de soberanía, Claro. Sí. cero planificación de mediano y largo plazo. No hay ningún tipo de planificación respecto al desarrollo de proveedores locales, Ujú. no hay ningún tipo de meta de generación de empleo, Claro. qué sé yo. ¿Y Sí, qué? porque en Uno ve realidad que hace te agua lo por venden todos lados. como, Iñaki, te lo venden como justamente que va a haber un montón de empleo y demás, pero la verdad es que no se está viendo absolutamente nada de eso. Al contrario, de hecho, hoy en Puerta del ANSES había colas y colas esperando conseguir un laburo. Bueno, eso es uno de los grandes problemas que tenía el RIGI original, y que este RIGI vuelve a incurrir en estos problemas. No hay ningún tipo de meta dentro del proyecto para decir, bueno, Sí. vos sos una empresa que va a traer X millones de dólares para desarrollar este sector, este proyecto. Claro. Bueno, Ahí tenés que
mejorar la capacidad productiva de la provincia donde vas a realizar, tenés que asegurar X empleos. Ujú. La verdad, y ni hablemos de empleo Tal calificado, cual. de desarrollos de proveedores y elaboramientos productivos. Ujú, Inclusive claro. la información que ellos están brindando respecto al RIGI ya existente Ujú. es muy poco transparente en este sentido. Según el Ministerio de Economía, se crearon más de 52.000 empleos directos e indirectos a través del RIGI. Ah, Pero quienes venimos haciendo el seguimiento de las estadísticas de empleo a nivel nacional y haciendo el desglose a nivel provincial, no se condice con la realidad. total. Claro, total. Hay varias cosas ahí que se van desprendiendo. Por ejemplo, como para sumar como dato a lo que decía Débora de las colas en ANSES, y ya que mencionamos incluso al ANSES, una de los puntos es la reducción de los aportes patronales en este super rígido. Digo, además de que, digo, si se tiene en cuenta o se piensa en la generación de trabajo, bueno, ahí hay ya de por sí una contradicción y un desfinanciamiento también del sistema previsional. Exactamente, inclusive, digamos, ese es un gran ejemplo como para demostrar todas las contradicciones del gobierno al momento de presentar este proyecto y después de todos los diputados y senadores, tanto los que responden a gobernadores como a distintos bloques que lo votan, porque se habla de generación de empleo o se habla de, por ejemplo, el desarrollo productivo del interior y acá no estamos viendo ni la diversificación productiva de ningún sector específico, no estamos viendo valor agregado Ujú, incorporado a las capacidades productivas del país. claro. El gobierno vive hablando de déficit cero. La Ujú. cantidad de exenciones impositivas que ya comprendía el RIGI anterior, ahora se agravan. Estamos hablando de un costo fiscal enorme Sí. que, digamos, lo ves, por ejemplo, yo hablaba hace un ratito de cómo bajan ganancias, o sea, vos pensás que un laburante que paga ganancias paga muchísimo más que una multinacional en términos proporcionales, si es que esa multinacional entra al RIGI. Tal Ujú, cual. Después tenés lo que vos bien señalabas de contribuciones patronales, sí, los total. impuestos a dividendos, retenciones cero, no pagan retenciones tanto para la exportación y a su vez también pueden importar libremente. O sea, estamos Exacto. hablando de distintas formas, en algunos casos, de proteger el mercado interno Ujú. o a las capacidades productivas que ya tenemos. Y por otro lado, la renuncia del gobierno a recaudar, Tal inclusive cual. ponen un tope a ingresos brutos, que es una de las formas de recaudación más importantes que tienen las provincias, Sí. y sobre todo ganancias, que es una de las formas más importantes que tienen las provincias para financiarse. O sea, ganancias es una de las partes más importantes de la coparticipación federal de impuestos. Total. Después, por ejemplo, las provincias, ¿cómo hacen para afrontar los costos que tienen, los gastos que tienen de educación, de salud, de seguridad, las obras públicas? Hoy nos encontramos con las provincias en una situación muy complicada por precisamente la constante reducción de, ¿cómo se llama?, las transferencias a partir de la caída de la recaudación. Hasta mayo cayó 9 meses consecutivos la Ujú, recaudación. Total. claro. El RIGI es un engranaje en todo esto, Sí. entonces hasta es contradictorio con estos propios objetivos que plantea el gobierno en otros aspectos. Iñaki, te pregunto, ahí Sí, vos explicabas cuál era el porcentaje de inversión que había que sucedió con el RIGI, el primario, ¿no? El primero, eh, que era bajo, digamos, en cuanto a las inversiones concretas que hubo. Eh, sí. por ahí preguntarte esto, ¿en función de qué se da que es bajo el nivel de desembolso de los dineros comprometidos, digamos? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué los inversores que ven que no está sucediendo? Eh, también se puede entender de que este super rígido es más flexible y por ahí está como incentivando de alguna manera, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que ve o qué entendés vos que puede ver en ese escenario los inversores que le esté costando poner la plata, sería? Sí, por un lado tenés el factor normativo. El RIGI original tenía un esquema muy laxo de liquidación de divisas. Entonces vos para ingresar al RIGI decías, bueno, mínimo 200 millones de dólares y entre el año 1 y el año 3 tenías como un porcentaje mínimo de divisas que tenías que liquidar. O sea, vos comprometías, ejemplo, 200 Mm, y tenías que liquidar un porcentaje que era muy bajo. mm, Ahora este porcentaje es aún más bajo Claro. claro.
en el Super RIGI. Entonces, acá estamos, yo decía, más o menos estimamos un 2% de las inversiones comprometidas ya se realizaron, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo. Entonces, tenés un contexto, ahí yo hace un ratito hablaba de la lectura errónea del gobierno. El gobierno piensa que la cesión de soberanía y un marco regulatorio totalmente beneficioso para las inversiones es argumento suficiente para que los inversores extranjeros traigan su capital a este país. Cuando estamos en un contexto geopolítico y de una economía internacional totalmente convulsionada, no alcanza simplemente con agarrar y proponer, bueno, les damos todo esto a cambio de encima de nada. Claro. Argentina está, digamos, inserta como periféricamente en un mundo o en una economía mundial cada vez más financiarizada, y las decisiones de inversión de las grandes empresas están atravesadas por múltiples factores donde, por ejemplo, que uno tenga un marco normativo tan laxo y tan beneficioso no alcanza. Uno tiene que tener también una macroeconomía ordenada, Claro. tiene que tener, qué sé yo, por ejemplo, favorece tener un mercado interno desarrollado, capacidades productivas y logísticas. Vos imaginate que estamos con un contexto de desinversión muy importante en obra pública, por lo tanto en infraestructura. ¿Cómo te van a traer inversiones si no tenés infraestructura? Claro. Sí, totalmente. O sea, son, Básico. es básico, pero además también es como una especie de versión berreta de la teoría del derrame. Bueno, si nosotros abrimos las puertas y nos insertamos, bueno, de la misma manera que llevan adelante las relaciones internacionales con, por ejemplo, el gobierno de Trump. Bueno, si nosotros somos serviles o qué sé yo, una especie de rémora de la política exterior de Trump, con eso alcanza para nosotros estar bien parados en el mundo, que nos lleguen las inversiones, y no funciona así. Iñaki, ahí en función de esto último que introdujiste y te hago la última pregunta como para ir redondeando, desde los IPEX, ¿qué están viendo en relación, bueno, justamente con estos personajes como Peter Thiel y Palantir y la vinculación que hacen con este Super Rigi y la posibilidad de que instalen megacentros de data center, digo, también por las facilidades que otorga el Super Rigi para el uso de los recursos naturales? Bueno, precisamente, digamos, nos da la impresión de que el Super Rigi un poquitito apunta. Bueno, hay toda una especie de mamushka de modificaciones normativas, porque también ayer se trataba, por ejemplo, la inviolabilidad de la propiedad privada. Después están los proyectos que se están tratando precisamente las leyes de tierras. Es todo parte de una especie de, digamos, engranaje que están tratando, digamos, para favorecer, y no creo que sea casualidad. Es más, si uno lee el proyecto del RIGI, lo que se aprobó ayer en diputados, se habla, digamos, expresamente de que se busca apuntar a sectores de servicios e infraestructuras en tecnología e información, y ahí uno puede, digamos, ya presuponer que todo lo que es centro de datos, inteligencia artificial y demás están detrás de este proyecto, y que no es casualidad tanto la llegada de Peter Thiel al país y su desembarco, la cercanía que muestra con el gobierno con este proyecto. O sea, por un lado, me parece que hay una relación de causalidad. Sí, llegó hace 2 meses y a la semana Milei anunció que iba a presentar este proyecto. Claro. Y ahora lo estamos aprobando. Entonces, claramente ahí hay un compromiso por parte del gobierno de brindar todas los beneficios posibles para este desembarco. Totalmente. Iñaki, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Contanos antes de cerrar, porque también digo, además de estos grupos de estudios y de trabajo como el que coordinás, desde los IPEX también llevan adelante capacitaciones como diplomaturas y demás. Contanos un poco qué ofertas hay para quien quiera participar y formarse. Bueno, para
para todos los oyentes, las oyentes que les interese, les parezca interesante todos estos temas. Como bien decías, nosotros tenemos una diplomatura en Geopolítica, Estrategia y Soberanía, la pueden buscar en nuestras redes, OCIPEX, OCIPEX, a veces es medio difícil, es Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Bien. Nos pueden buscar por ahí y ahí tenemos distintas instancias de formación. Esta diplomatura está la inscripción abierta, muy interesante, digamos, también permite digamos, a personas que les interesa el tema y no tienen necesariamente una formación académica, sino que simplemente profesionalmente le puede llegar a servir o simplemente por una cuestión de intereses, acercarse, formarse desde una perspectiva donde le damos prioridad al análisis de la política exterior con una perspectiva de soberanía, de nuestro territorio, de nuestros sectores estratégicos y de cómo desarrollar nuestra economía, entendiendo con una lógica de política exterior soberana. Buenísimo. Perfecto. Muy bueno. Más que interesante la propuesta. Sí, recontra. Iñaki, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y un saludo para todos. Un Un abrazo saludo grande. muy grande. Iñaki Fernández hablaba con nosotros, es coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Económico Justo y Sostenible del OCIPEX, Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Eso es lo que significa OCIPEX. Sí. Y como nos decía también ahí en la página pueden encontrar la formación. Súper esta interesante. académica. La verdad que sí. Es necesaria. Vos sabés qué pasa, que obviamente que la gente dice, ¿qué es el RIGI? ¿Qué es el Super RIGI? Hay un montón de gente que no lo entiende, que es necesario saber al respecto, porque vos sos un emprendedor. Hay gente que es emprendedora en Argentina, que tiene una pyme, o que arranca de a poquito y dice, bueno, voy a poner mi pyme. Es necesario que sepas Sí. esto, porque lo más probable es que no puedas llegar muy lejos. Es una competencia totalmente desleal en un montón de aspectos. Sí, totalmente. Hoy escuchábamos al comienzo, en las voces de la semana, al gobernador de la provincia de Buenos Aires decir justamente 26.000 empresas cerraron, o microempresas, o Exacto. pymes, y bueno, ahí tenés justamente dónde está puesto el foco, no está puesto en las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan trabajo acá, Totalmente. de cercanía, digo, Todos tenemos un al amigo que vecino tiene del una barrio. pyme. Claro, exactamente. Y sin embargo, bueno, las grandes exenciones impositivas y demás están para los grandes jugadores que se van a instalar en la Patagonia, en la cordillera y demás. No hay ningún super pyme. No, no hay ningún Por ahora pyme. parece que no. 2 minutos pasan de las 5 de la tarde. En este momento terminó el primer tiempo primer de tiempo. Francia. 3-1. 3-1, ¿no? Sí. Bueno, Estamos nosotros...